Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica volem pensar històricament el nostre present. És per això que avui comptem amb Francisco Javier Martínez Antonio, que actualment és investigador principal convidat al Centro Interdisciplinar de Història, Culturas y Sociedades de la Universitat d'Évora a Portugal i acumula una extensa trajectòria internacional com a historiador de la medicina. Volem parlar amb ell a partir de la seva recerca en medicina i acció humanitària en el món colonial espanyol contemporani. Bon dia, Javier. Buen día, hola, buenos días. En primer lugar, ¿nos puedes presentar brevemente la red Quarantine Studies Network? Sí, somos una pequeña red de investigadores internacional que fue creada en el año 2014 para promover el estudio de la historia de las cuarentenas. Nuestro objetivo fue salir un poco de la historia clásica de las cuarentenas desde un punto de vista estrictamente sanitario para hacer unos estudios sobre cuarentenas que expandieran el concepto más allá de su sentido habitual en el campo de la salud y la enfermedad, para aplicarlo a la comprensión de otros fenómenos sociales. Hasta ahora hemos realizado 3 conferencias. La primera fue en Malta en el año 2014, después en Mallorca en el año 2018 y ahora mismo está teniendo lugar la tercera, que iba a ser en Lisboa, pero bueno, hemos tenido que reconvertirla en una conferencia virtual. El origen de nuestra red, como digo, no fue solo con un objetivo o centrado en el mundo de la salud, de sanitario, y de hecho nos pareció que la llegada de migrantes a la Unión Europea después de las llamadas primaveras árabes de 2010-2012 tenía ciertos paralelismos con la antigua defensa sanitaria contra las pandemias que se había establecido en el Mediterráneo. Y vimos que los migrantes eran considerados como una amenaza que había que controlar y comenzaron a ser confinados en campos de detención que estaban localizados en lugares remotos, a veces en pequeñas islas, que recordaban mucho a los antiguos lazaretos. Entonces fue esa continuidad histórica la que nos hizo pensar en la necesidad de crear una red que estudiara estos problemas en la larga duración y que fuera más allá de la problemática sanitaria. Recientemente habéis editado el libro Mediterranean Quarantines, de 1750 a 1914, Space, Identity and Power. El subtítulo encapsula la estructura del libro. ¿Nos lo puedes explicar? Sí, bueno, voy a comenzar por el título y luego por el subtítulo. El título de Mediterranean Quarantines, cuarentenas mediterráneas, reflejaba un poco nuestra intención de centrarnos en este espacio geográfico mediterráneo, que fue el espacio original en el que surgieron las cuarentenas en la Edad Media. No obstante, nuestra atención se fijaba en un periodo mucho más reciente, entre 1750 y 1914, en el que ese espacio ya había perdido su centralidad en términos políticos, culturales y también sanitarios, y se encontraba cada vez más afectado por procesos globales que se originaban en otros espacios geográficos. Lo que nos interesaba, por tanto, era las cuarentenas mediterráneas, pero de alguna manera provincializarlas para poner de manifiesto a través de ellas, a través de estudios de caso local, transformaciones globales en la prevención y la lucha contra las epidemias y las pandemias. De tal manera que la historia de las cuarentenas mediterráneas quedaría dentro de una historia global de las cuarentenas. Bien, esto hemos tratado de hacerlo, o lo hicimos en el volumen que publicamos, a través del uso de 3 categorías analíticas que son las que figuran en el subtítulo, que son espacio, identidad y poder. La primera de ellas hace referencia a cómo las cuarentenas constituyeron múltiples mecanismos de articulación territorial de los modernos estados-nación, de demarcación de fronteras exteriores y límites internos, y de expansión colonial de estados europeos hacia los vecinos países del mundo islámico. Eso en la categoría de espacio. La categoría de identidad, a través de ella tratábamos de explorar cómo las cuarentenas reflejaron y contribuyeron a la construcción de identidades colectivas a múltiples niveles. Por ejemplo, de los cristianos contra los musulmanes, de los liberales contra los reaccionarios, la construcción de la autonomía de los médicos respecto al poder político o de la clase médica como grupo profesionalizado. Son diversos temas que se exploran en el libro. Finalmente, la categoría de poder revela la conexión estrecha que existe entre las prácticas cuarentenarias y los procesos de dominación política y militar, reflejando tanto su despliegue como las tensiones que producen y las eventuales resistencias contra los mismos. Así, por ejemplo,
Los cordones sanitarios han servido a menudo históricamente como preludio a campañas de expansión militar, pero también han sido un instrumento que ha servido para construir un Estado o los estados, y también ha reflejado tensiones dentro de esos estados entre el poder central y los poderes provinciales, o bien resistencias locales contra la expansión europea. En definitiva, las categorías espacio, identidad y poder constituían instrumentos para nosotros para explorar las dimensiones múltiples, no solo sanitarias, de las cuarentenas y para situar las cuarentenas mediterráneas en un marco global. Desde el siglo XIX, la cuarentena fue progresivamente arrinconada por los estados como medida de salud pública, por considerarse que limitaba los derechos de los ciudadanos y era ineficaz desde el punto de vista sanitario. ¿Por qué entonces crees que casi todos los países del mundo afectados por la COVID-19 han recurrido a medidas de confinamiento de la población y al cierre de las fronteras? Bueno, esta es una pregunta importante, pero es muy difícil de responder. Quizás porque estamos todavía dentro de la pandemia, todavía no hemos salido. En una entrevista reciente, un historiador de la medicina francés, Olivier Fauré, señalaba que, en su opinión, uno de los rasgos distintivos de esta pandemia de COVID-19, frente a otras previas, por ejemplo, frente a la gripe española de comienzos del siglo XX o la peste, el cólera del siglo XIX, no era tanto la intensidad de la pandemia, es decir, lo que es su letalidad o su tasa de mortalidad y morbilidad, sino la intensidad de la respuesta frente a la epidemia. Es decir, con ello se refería al hecho de este confinamiento generalizado de la población, más o menos estricto, pero que ha tenido lugar en todos los países que se han visto afectados, prácticamente en todos los que se han visto afectados por la epidemia del nuevo coronavirus, salvo algún caso como Suecia o Nueva Zelanda, que han quedado como elementos aislados, ¿no? ¿Cómo explicar esta especie de retorno de las cuarentenas cuando ya desde el siglo XVIII hubo una tendencia a criticar esta medida sanitaria, tanto desde el ámbito de la medicina y de la higiene como desde el ámbito de la política, como contraria a la razón, limitadora de derechos y libertades de los ciudadanos y ineficaz desde el punto de vista sanitario para parar la llegada de una epidemia o para limitar su difusión? ¿Cómo se podría explicar esto? Bueno, es difícil, como digo, porque estamos todavía en esta situación. Es difícil no caer en dar una opinión política, que hay muchas en este momento también, sino tratar de ver una perspectiva propiamente de historiador. Yo creo que un factor importante de los múltiples que pueden explicar esto es que todavía hay muy poca información, muy pocas certezas respecto a la enfermedad y al agente causal, a pesar de que hay muchos investigadores, muchos médicos en el mundo que están trabajando sobre esta cuestión, pero realmente esta falta de certezas impide tener una estrategia de prevención y unas estrategias de tratamiento. Eso por un lado. Por un lado, estamos en un momento histórico donde hay una gran polarización, tanto dentro de las sociedades como entre estados, un momento de guerras comerciales, de procesos como el Brexit, en el caso español de tensiones sociales, tensiones territoriales. Este contexto quizá explicaría la tendencia de muchos gobiernos a actuar de manera unilateral y con una serie de medidas restrictivas, y también la tendencia de la población a aceptar ese tipo de medidas menos críticamente que igual en otros momentos. Quizás la cuarentena es un síntoma de degradación de la calidad de nuestras democracias, que se refleja también en el uso generalizado de un lenguaje bélico por parte de muchos jefes de Estado y de gobierno. También habría un último factor, por terminar, de otros muchos que podrían decirse, y es que realmente se ha percibido que la globalización ha llegado a un punto de exceso, con unas desigualdades económicas crecientes, un daño medioambiental muy grave, que tenía que ser limitada de alguna manera. Entonces, esas medidas de confinamiento, de restricción de las actividades industriales, económicas, del turismo, de los viajes aéreos, realmente todo esto refleja una preocupación creciente por los efectos de una globalización descontrolada y la necesidad, si no de revertirla, puesto que esto parece improbable, al menos de reorientarla o de frenarla de alguna manera. Claro, este contexto actual quizás es más fácil de percibir si se contrasta con otros previos, y
Hay algunos historiadores que en estos meses han tratado de comparar la situación actual, por ejemplo, con la de las llamadas gripes asiáticas de los años 50 y 60, que son relativamente recientes. Son pandemias que tuvieron más mortalidad que esta de la COVID-19, pero sin embargo fueron afrontadas de manera muy distinta, con muy pocas medidas restrictivas y realmente se ha señalado que, a pesar de la situación de Guerra Fría, del contexto de la Guerra Fría, había todavía una creencia en el progreso social, en la globalización, en la capacidad de la medicina para terminar con las enfermedades infecciosas, que actualmente no existen. Y realmente también habría otra serie de circunstancias que igual explican, digamos, ese contexto muy diferente en los años 50 y 60 de la situación actual. La guerra tiene un lugar central en tu investigación sobre medicina, salud pública y acción humanitaria en el Imperio Español contemporáneo, y en especial cuando la enfermedad epidémica hizo presencia. ¿Podemos decir que jugó un papel decisivo agravando la situación de la población militar y civil? Bueno, para empezar, efectivamente, juega un lugar importante esa relación entre epidemias y guerra en mi investigación, porque aunque España en los siglos XIX y XX no participó en los grandes conflictos mundiales, sí que todo ese periodo estuvo lleno de conflictos internos, por así decirlo, o de menor escala, en todo caso, pero no despreciable. Había conflictos internos, por ejemplo, las guerras civiles en la península, guerras carlistas, la guerra civil del 36-39, levantamientos independentistas en Cuba y Filipinas, campañas de pequeña entidad, pero no despreciable, campañas de expansión en México, en Cochinchina, en Marruecos por dos ocasiones, en Guinea Ecuatorial. Por tanto, cuando yo he estudiado cuestiones de salud y enfermedad en el Imperio Español contemporáneo, ha sido frecuente una asociación o un estudio de esas cuestiones en un tiempo de conflicto armado. Bien, por otra parte, la relación entre epidemias y guerra es importante entre sí, pero no es tan evidente como a lo mejor pudiera parecer. Y hay un trabajo de un historiador de la medicina británico que se llama Roger Cutter, que se publicó en el año 2003, donde precisamente reflexiona sobre esta cuestión, trata de poner en duda algunas ideas que se dan por sentadas, como que, por ejemplo, las epidemias son más frecuentes en tiempo de guerra que en tiempo de paz, o son más graves durante un conflicto armado que fuera de él. Y realmente no es necesariamente así. Y bueno, las razones por las que esta idea ha llegado a ser establecida no nos interesan aquí, no hay tiempo. A mí lo que me interesa, o lo que he tratado de plantear, es que la cuestión entre la gravedad de asociar epidemia y guerra está en que hay una doble causa de incertidumbre, sufrimiento y muerte en un momento como tal. Es decir, a las que ya provoca la guerra de por sí, se añadirían las de la epidemia, o al revés, a las que ya causa la epidemia se añadirían las de la guerra. Con lo cual, tanto los combatientes, los soldados, como la población civil están expuestos a un doble daño, por así decir. Esto en general. Yo he estudiado diversos casos con detalle, pero por decir alguno al que he hecho menos referencia, en el caso de Marruecos a comienzos del siglo XX, cuando sobre todo el ejército francés comienza la ocupación militar del país, sobre todo en el año 1911, que es un periodo de campañas muy importantes, que realmente tienen una gran oposición a nivel tanto local de la población marroquí como a nivel internacional, puesto que para Marruecos se había acordado un sistema de protectorado que se supone que no iba a conllevar una violencia militar o una ocupación, una conquista militar, pero sin embargo, tanto los franceses como en menor medida los españoles comienzan una ocupación militar del territorio. Y hay una competición también internacional por Marruecos, y ese mismo año 1911, en el verano, ocurre la conocida crisis de Agadir, que está a punto de desencadenar la Primera Guerra Mundial, aunque finalmente tardará unos años más. En ese momento, la actividad militar francesa realmente se acompaña de un brote de peste que causa 10.000 muertes en el sur de Marruecos y que posteriormente se va extendiendo por el resto del país hasta llegar también al Marruecos español. Realmente esto, tanto para los combatientes como sobre todo para la población civil, es un periodo de gran desazón, porque hay una mortalidad por causa militar y además hay una mortalidad por epidemias, ¿no? En un contexto en el que se rechaza esa ocupación militar que parece desvirtuar
lo que iba a ser un protectorado. Por lo tanto, tenemos aquí un caso en el que la Asociación de Epidemia y Guerra realmente lo que está a causar es un mayor sufrimiento a la población local y, por supuesto, también a los soldados que se tienen que operar en unas condiciones donde ya no solo están expuestas a la mortalidad de las balas, sino también a las de una enfermedad para la que hay un tratamiento complicado. El eurocentrismo de los medios de comunicación occidentales invisibiliza los conflictos armados actuales que tienen lugar lejos del mundo desarrollado. ¿Cómo crees que opera la COVID-19 en lugares de enfrentamiento militar, en campos de refugiados, en espacios sin más horizonte que la dura realidad? También es difícil decir porque, como ya he señalado antes, la ausencia de certeza sobre cómo se comporta la enfermedad, sobre los factores de todo tipo, factores biológicos, pero también sanitarios, sociales, que están influenciando que sea más o menos grave, pues realmente nos impide saber o hacer una previsión de cómo se va a comportar en una situación de conflicto, pues uno de estos conflictos olvidados que hay en el mundo. En todo caso, por hacer una reflexión, yo pienso, o en el caso actual de Yemen, por ejemplo, hay un conflicto, una guerra civil desde hace unos años. En Yemen hubo un episodio de las llamadas primaveras árabes, que luego fue seguido de una guerra civil y después de una intervención de diversas potencias regionales a favor de cada uno de los combatientes de la guerra civil, sobre todo Arabia Saudí, pero también de otras potencias regionales. Esta situación crea un daño enorme en el país. A las propias bajas, digamos, de los enfrentamientos militares, pues se suma un daño muy grave de todas las infraestructuras sanitarias, desde bombardeos aéreos de hospitales al destrozo de la red de suministro de agua, etcétera. Una situación de hambruna de la población civil que lleva a una menor resistencia orgánica frente a las enfermedades. Todo esto ha resultado, según los informes del Comité Internacional de la Cruz Roja, en una crisis sanitaria muy grave, donde se mezclan pues, enfermedades ya que tenían muy poca incidencia, pero que han resurgido, como la difteria, hasta series de amputaciones por diabetes que en caso de haber podido hacer un seguimiento normal de la enfermedad no se tendría que haber llegado a ese nivel. Y finalmente la propia epidemia de cólera. Tenemos aquí en Yemen la epidemia de cólera más grave del siglo XXI, junto con la que ocurrió en Haití, también en la década de 2010, después del terremoto. Estamos hablando de más de 2 millones de casos, 4.000 muertos, de una enfermedad que aparentemente ya desapareció del mundo occidental y ya está relegada pues, a estos países por los que nadie se preocupa. Claro, esa epidemia de cólera sí que ha contribuido mucho a agravar la situación tanto de combatientes como de población civil. Si a esto le añadimos ahora la epidemia de COVID-19, realmente no sabemos si va a ser simplemente un elemento más de esta catástrofe sanitaria o realmente se va a convertir en el factor más importante. Es muy difícil de predecir. Probablemente peor que la epidemia de cólera ya no va a ser por diversos motivos, pero también es muy difícil conocer la incidencia real, aunque hay datos a día de hoy, por ejemplo, pues hay 310 casos y 77 muertos, pero realmente es muy difícil hacer un seguimiento estadístico fiable, teniendo en cuenta que no hay una sola autoridad política en el país, que seguramente faltan medios, o sea que si ni siquiera en nuestros países sabemos muy bien el número de casos, pues realmente también es muy difícil que en estos países se pueda saber. Entonces, claramente es un factor más pues, de disrupción, pero no sabemos si será el principal o no. Muchas gracias por tus respuestas y por tu colaboración. No, muchas gracias por esta iniciativa.